verso 1, capítulo 8, dice: En aquel tiempo, dice Yahweh, sacarán de sus sepulcros los huesos de los reyes de Yahudá, los huesos de sus príncipes, los huesos de los sacerdotes, los huesos de los profetas y los huesos de los habitantes de Jerusalén. Los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo. Ven acá en el verso 2, donde dice el ejército del cielo, aquí lo ven, Seba Hashamaim. Recuerdan cuando Yahweh dice que él es Yahweh Sabaoth, es de los ejércitos, porque tiene el Ot en plural. Esto es en singular, ejército. Y recuerdan que el Todopoderoso, antes de que se manifestara Yahushua en carne, e incluso antes de que se manifestara Yahushua como la palabra a algunos de los profetas, muy, por decirlo así, al final del antiguo pacto, acercándose a cuando ya tomaría carne. Yahweh había, como siempre digo, administrado la tierra por medio de diferentes tipos de ángeles, primero con el título Elohim y después con el título Sabaoth, ejércitos. Aquí vemos que dice que los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a los cuales amaron y sirvieron, porque la humanidad y el pueblo tristemente sirvió a los ángeles que estaban administrando esta tierra en vez de servir a Yahweh. Y por eso los ángeles, recibiendo esa adoración que también buscaron, influenciando a la humanidad hacia eso, serían caídos, ¿verdad? Caídos del favor de Yahweh. Entonces, básicamente aquí Yahweh estaba hablando de cómo el pueblo terminó adorando a Sabaoth, a Heilel, a Lucifer. Y recuerden que, por ejemplo, cuando dice la escritura que el pueblo, en Amós 5:26, que el pueblo al salir de Egipto en el desierto adoraron a Moloch y a Kium. Moloch se conecta con Baal, que en sí es Júpiter, pero en lo que respecta a Sol y Luna, estaría conectado con el Sol. Y Kium, entre los planetas, es Saturno, pero si lo vemos como solo Sol y Luna, sería la Luna, porque hace alusión a Heilel, el Sol, y a Samael, el poderoso ciego, por eso el de la oscuridad. ¿Sí me explico? Entonces los esparcirán al sol y a la luna, a todo el ejército del cielo, ahí ya incluye a todas las estrellas y demás planetas, a los cuales amaron y sirvieron, en pos de los cuales anduvieron, a los cuales consultaron y ante los cuales se postraron. Entonces, aquí muy tristemente por la ignorancia de la cual habla Oseas, ¿verdad? Que por falta de conocimiento mi pueblo será destruido. Muchos en sí, los cristianos dirían, ay sí, esa gente del pasado, esos paganos que adoraban el sol y la luna, qué tontos y demás. Pero como saben, por ejemplo, la religión católica, vamos a ver, por ejemplo, al poner santos, pueden ver lo que ponen todos en todas estas imágenes que son ídolos, aunque ellos digan que son representaciones o ilustraciones o cualquier término que le quieran poner, son ídolos. Yahweh dijo, no te harás imágenes de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, para adorarlo, venerarlo, o sea, para hincarse ante eso, para besarlo, para lo que fuese. Y pueden ver que en las cabezas de todos los supuestos santos hay un aro dorado que representa el sol, o sea, que en realidad estos son entidades que sirven al dios sol, al poderoso sol, Heilel, Lucifer. Y por eso dice a los que amaron, a los que les pidieron al sol, la luna, que en este caso en la falsa religión sería el nombre falso Jesús, y María, sol y luna. Por eso, ¿verdad? Hacen a María con la luna debajo de ella. No, aunque lo copian de Apocalipsis 12, ahí está mostrando que es la reina del cielo. Por eso está cubierta de las estrellas, el ejército del cielo, que acaba de decir aquí Yahweh que aman. Y esas estrellas que adoran son los santos. Entonces, por eso es que también el panteón romano, donde estaban todos los dioses, entre esos Júpiter, Zeus, lo agarró Roma y lo convirtió en una iglesia para María, la reina de los ángeles. Y agarró la estatua de Júpiter y la volvió Pedro, como siempre les comento, ¿verdad? Y la puso en el Vaticano, la puso como si fuera Pedro. Entonces, todos estos son demonios, ángeles caídos, espíritus malignos que el mundo ha adorado con diferentes nombres, con diferentes máscaras, a través de diferentes ídolos. Pero con ese aro, en este caso, están mostrando que están adorando al sol por medio de esas entidades. Y por eso son el sol, la luna y el ejército de los cielos, como dice, a los cuales amaron, sirvieron, en pos de los cuales anduvieron, a los cuales consultaron y ante los cuales se postraron. Por eso, ¿qué es la hostia? La hostia es una representación del sol. Se están comiendo no la carne de Mashiach, sino al dios sol. Los de camino.net /diagonal tiempos, guión finales, o simplemente lo buscan en el menú. Ahí yo tengo algunas imágenes en las cuales pongo versos de la escritura junto a algunas fotos
en este caso, ya que estoy comentando esto, la Iglesia Católica. Por ejemplo, aquí vemos de la adoración de Tamuz, que dice Ezequiel 8:14, me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh que está al norte, vi a las mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamuz. Es lo mismo que hacen hoy en día llorando a Jesús, y hasta pueden ver la similitud en el nombre. Son dos sílabas, terminan en us, y por medio de, o por el hecho de que la primera letra de Tamuz es una tav, adoran la cruz. Entonces, terminan idolatrando ese símbolo de la cruz, que si sabemos, Yahushua murió en una cruz y está representado por la Tav al final del alfabeto hebreo. No obstante, no debemos idolatrar ningún símbolo ni imagen, nada más entender que representa la muerte, donde terminó la obra de Mashiach para resucitar al tercer día. Después tenemos, por ejemplo, aquí, ven Jeremías. Lo leímos la semana pasada, Jeremías 7, 17 y 19. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Yahudá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Yahweh. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Y Jeremías 44 también se refiere a la supuesta reina del cielo. Y vean cómo supuestamente el Todopoderoso y el Mesías la coronan como si fuera básicamente superior, y por eso dicen Madre de Dios. Por ejemplo, vean esta, para no solo hablar del catolicismo, porque algunos dirán, ay, bárbaro, solo. Aquí vemos a los musulmanes adorando la roca, la piedra, y dándole vueltas, haciendo alusión a Saturno. La piedra está dentro de un cubo que también conecta con Saturno, el tiempo, lo pueden ver aquí también, y le dan vueltas y vueltas, lo cual representa los discos de Saturno. Aquí pueden ver algunos versos en pantalla que hacen alusión a esta piedra. Vean Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Yahushua. El ángulo es una esquina. Yahushua, el Mesías mismo, es la piedra verdadera del ángulo. No obstante, ellos adoran una piedra que pusieron en la esquina de ese cubo, como si fuera la piedra de ángulo. Hebreos 10:12, pero el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Yahweh. Ellos llaman esta piedra la diestra de Dios. Y como les he dicho, esta piedra habría sido, como vemos en Hechos, cuando el secretario del Consejo, en Hechos 19:35 municipal, pudo clamar a la gente, dijo: ciudadanos de Éfeso, todos saben que Éfeso es la ciudad que custodia el gran templo de la diosa Artemisa, hoy en día adorada como María. ¿Qué conexión hicieron los musulmanes con el catolicismo? Por medio de Fátima y María de Fátima. Entonces, Mohammed tiene la historia con, bueno, es que yo sé que ya me fui un poco por otro lado, pero Fátima para los musulmanes, ven, es la hija del profeta Mohammed, pero Fátima para los católicos es la Virgen de Fátima, una advocación con que se venera en el catolicismo a la Virgen María. Entonces hicieron ahí una conexión. Y entonces, como en un lugar llaman a Fátima y adoran a Fátima, y los musulmanes conocen a la hija de Mohammed como Fátima, entonces dicen, ven, aquí hay una relación entre las dos religiones. Y digo eso porque por esta conexión que se hace con esta imagen que puse aquí, que dice, ciudadanos de Éfeso, todos saben que Éfeso es la ciudad que custodia el gran templo de la diosa Artemisa, que repito, es la diosa misma, reina del cielo, que adoran en las diferentes religiones. En este caso, la conexión de catolicismo con Islam, Fátima, sería como si dijeran que adora a la diosa Fátima. Todos saben también que nosotros custodiamos su piedra santa. La piedra santa que menciona aquí el libro de Hechos, capítulo 19, es una que supuestamente cayó del cielo, y, o sea, un meteorito, bueno, lo que llamarían un meteorito, una estrella caída, y ellos aquí también en Hechos 19:35, perdón, esa es la misma con otra traducción. Vean cómo dice: la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana, que es la luna, ¿verdad? Entonces eso que les decía de sol y luna, como si fuera catolicismo e islam, adoración del sol y la luna, o Moloch y Kium, porque repito la conexión con Kium o Saturno a través del movimiento que hacen de los discos y el cubo. Y dice, y de la imagen venida de Júpiter, que repito, Júpiter es Moloch. En este caso, esa piedra supuestamente cayó de Júpiter y la han adorado desde el tiempo de Mashiach, y ahora la tienen los musulmanes y la están adorando ahí. Entonces, vea como dice aquí, varones efesios, ¿quién no sabe que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran diosa Diana? Esta es otra traducción. Y de la imagen que cayó del cielo. La imagen, vean qué curioso, es una piedra, pero esta traducción lo pone como una imagen, porque es un ídolo que hicieron de una piedra que cayó del cielo, supuestamente de Júpiter. Aquí pueden ver una, y voy a tratar de ser ya más breve para continuar con la lectura, de Apocalipsis, donde habla la gran ramera que viste de púrpura y escarlata, pero más que todo lo estoy poniendo vean aquí a María envuelta de estrellas como el ejército del cielo,
y con las heridas de Mashiach, como si ella fuera corredentora, como la llaman. Esto es para ver algunas otras cosas, pero quería una imagen donde normalmente, bueno, aquí ven otra vez las estrellas, el sol, la luna, mostrando que son esos a los que adoran. La religión del mundo, la Trinidad de Satán, Nimrod, Semiramis y Tamuz, que hoy en día tristemente adoran como Dios, Madre de Dios y el Cristo, que obviamente es el falso. Y bueno, hay más. Aquí pueden ver la señal que hacen como si fuera de bendición. Es en realidad aquí la que también hace Baphomet. En la imagen más conocida de Baphomet que adoran los masones y demás satánicos, pueden ver que el falso Mesías, la imagen que han estado adorando en el mundo, es en realidad como Baphomet con una máscara, por decirlo de otra manera. Que recuerden es Azazel, el macho cabrío que se enviaba al desierto en la fiesta de Yom Kippur que vemos en Levítico 16. En aquel tiempo, dice Yahweh, sacarán de sus sepulcros los huesos de los reyes de Yahudá, los huesos de sus príncipes, los huesos de los Kohanim, los sacerdotes, los huesos de los profetas, los Nebim, y los huesos de los habitantes de Jerusalén. Los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a los cuales amaron y sirvieron, en pos de los cuales anduvieron, a los cuales consultaron y ante los cuales se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares donde arroje yo a los que queden, dice Yahweh de los ejércitos. Todo esto que vemos acá es muy particular porque recuerden que en los capítulos anteriores, de hecho el capítulo anterior se conectaba mucho y cronológico, como lo vimos, con el Apocalipsis y la cosecha. Y ahora es como si estuviera hablando de los últimos 3 años y medio, cuando ya pasó la cosecha, cuando vienen las plagas postreras. Y por ende, los que queden van a desear la muerte y ya van a tener la marca de la bestia, que todo indica con la marca les van a ofrecer vida en la carne, vida eterna en la carne. Y por ende se va a dar algo similar a lo que vemos en la quinta trompeta, que dice que buscarán la muerte y no la encontrarán, lo cual puede verse o interpretarse como que anhelarán la muerte pero no llegará a ellos. Entonces es similar a lo que vemos aquí. Y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación. ¿Cuál es la generación más mala? Esta, porque así como todo en la realidad temporal, todo se va empeorando con los tiempos y por ende cada generación ha sido peor que la anterior y eso indica que esta generación es la peor de todas las que han habido y lo dice de hecho en parte, una forma de interpretarlo, Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Tiempo de angustia, porque va a ser el peor de los tiempos. Y recuerden cuando Yahushua estuvo en la tierra, dijo a esta generación maldita o mala, no le será dada señal. Y después dice, sino solo la señal de Jonás. Y la señal de Jonás se cumpliría con él y después con el último en el fin de los tiempos. Y si esa era la peor generación de su tiempo, es porque ese era ese momento, ¿verdad? Pero entre más pasara el tiempo, se iría haciendo peor cada generación. Por eso el mismo Yahushua dijo que vendría como ladrón en la noche el último, después de haber él venido como la luz del mundo y haber dicho buscad a Yahweh mientras puede ser hallado, indicando que era de día todavía cuando él estaba en la tierra. Entonces, la última generación es la peor. Otra cosa que iba a decir de eso, que imagínense que cuando Yahushua estuvo en la tierra, él dijo que le hubiese ido mejor a Sodoma y Gomorra. O sea que Sodoma y Gomorra estaba mejor que ese tiempo, esa gente que estaba ahí cuando Yahushua llegó. Porque si ellos lo hubieran visto, se hubieran arrepentido. La gente que lo vio, todos los milagros que hizo, no se arrepintió. Entonces, obviamente no todos eran como Sodoma y Gomorra, pero sí dijo que si se hubiera manifestado y hecho los milagros que hizo ahí en Jerusalén, en Sodoma y Gomorra, la gente se hubiera arrepentido. Y eso pone muy mal, tristemente, a los que estuvieron en el tiempo de Mashiach. Y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Yahweh de los ejércitos. Les dirás a sí mismo que así ha dicho Yahweh, el que cae no se levanta, ¿verdad? Y esto está preparándose para lo que viene más adelante, pero en sí, recuerden, bueno, en lo positivo, la escritura dice que el justo se cae y se levanta, ¿verdad? Hasta 7 veces, o sea, todas las veces que sea necesario, el justo se va a levantar. Eso muestra que el justo no es
que no cae, sino que si cae se levanta. Dice, el que cae no se levanta, pero aquí tristemente estamos hablando de una generación que no es justa. Y ahí es donde Yahweh ya llega al punto de decir, el que cae no se va a levantar. Entonces, mi punto es que esto se puede ver de dos maneras, dependiendo de si estamos hablando de una persona justa o no justa. Va a llegar un punto del tiempo, de la historia humana, donde el injusto ya no se va a poder levantar del todo en ningún aspecto que se pueda interpretar esa palabra. El que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Porque, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía sin fin? ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía sin fin? Abrazaron el engaño y no han querido volverse, ¿verdad? Y uno les habla y se enojan. De hecho, ¿verdad? Si había gente que estaba entrando apenas o gente nueva cuando estaba poniendo lo del catolicismo, tal vez hubo uno que otro ahí molesto y no se dan cuenta que es a eso a lo que se refiere Yahweh, de que abrazaron el engaño y no han querido volverse. Por más que se les diga la verdad, se les muestre, incluso en la escritura que ellos dicen creer, quieren continuar en la mentira. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché con atención, no hablan rectamente. O sea, ¿verdad? Esto se puede interpretar de muchas maneras, desde malas palabras hasta lo que hablan no es lo que Yahweh mandó. No predican la doctrina verdadera, hablan injustamente, calumnian, chismean, etc. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Porque piensan que adorar esos ídolos está bien, piensan que ir de rodillas ahí en la romería, ¿verdad? A Cartago es lo que les pide, o que eso va a ¿verdad? Pues ellos piensan que ir así de rodillas y ese dolor y todo ese cansancio que el Todopoderoso está viviendo, y que bien, ahora sí le voy a dar el milagrito, ahora que está ahí sufriendo, se lo voy a dar el milagro. O se le hizo un milagro en la vida por la fe que tenía o lo que fuese, y ahí va a hacer eso, dándole el crédito al enemigo, entre otro montón de cosas en las que la gente cae, ¿verdad? De idolatría. Y piensan que eso está bien, por ende no dicen qué he hecho. Por ejemplo, cuando uno se dio cuenta, uno como ¿verdad? Cuando uno estaba en el cristianismo y Yahweh le revela los verdaderos nombres, uno debería llegar al punto de entenderlo como para decir, ¿qué he hecho? Todos los nombres que he estado yo invocando toda mi vida y pensando que el Mesías era el hippie de pelo largo, ese flaco, ¿verdad? El Buki, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, esa imagen que uno tenía en la mente, esa idea por medio de la doctrina falsa, las películas de Semana Santa, lo que le dijo la abuelita, todo es un montón de cosas que uno había aceptado como verdad, porque uno en la inocencia de niño se lo dijeron y uno lo acepta, obviamente. Después se da cuenta que todo era una mentira que el enemigo hizo para reemplazar la verdad de la escritura, y por eso nos hicieron que nos dé pereza leer, para que la gente no toque la escritura y prefiera ver la película, como cuando uno estaba en el colegio, ¿verdad? Que Odisea, todo eso yo lo vi película. Entonces, dice aquí, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera. Recuerden que Pablo habla de que estamos en una carrera y todos deberíamos correr para ir por el premio, como si solo fuera un premio, tratar de llegar de primero, pero todo el mundo está en su propia carrera, unos de odontología, otros... no, pero sí, ¿verdad? Porque mucha gente pone su carrera antes que todo en su vida. Piensan que eso les va a llenar ese vacío del corazón, y después de muchos años de estudiar y de incluso ejercer, si es que lo logran, porque muchos no lo logran, se dan cuenta que eso no era. Y por más que ganen toda la plata del mundo, eso no era. En muchos casos dejaron familia por estar ahí, o dejaron su propia vida por estar tratando de alcanzar un título X, un reconocimiento X. Entonces, cada uno anda por su propia carrera, cada uno anda por la religión que quiere, cada uno anda poniendo en el lugar de Yahweh lo que más ama en este mundo, en vez de poner sus ojos en lo celestial. Entonces dice, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo que he hecho. Cada cual se volvió a su propia carrera. Como caballo, vean que no soy yo. Dice, pero ¿por qué habla así a este pastor? Como caballo, ¿verdad? Porque eso lo hablamos mucho en Costa Rica, este término. Que se lanza con ímpetu a la batalla. Ahora, aquí... qué curioso eso, que se lanza con ímpetu a la batalla. Recuerden que los caballos representan guerra, porque fueron creados para la guerra, por eso no le tienen miedo a nada y van, si el amo, ¿verdad? Si el que lo monta le dice que vaya contra lo que sea, se va. Fuego, lo que sea, él va. Entonces,
eso es, a pesar de que se puede tomar de un aspecto positivo, como de decir, yo estoy dispuesto a morir por Mashiach, en realidad aquí el aspecto al que se refiere Yahweh es del aspecto animal, de no tener conciencia verdadera del peligro, porque recuerden que hay una línea muy delgada entre confiar en Yahweh y tentar a Yahweh, como lo que le dijo Satanás a Yahushua usando la escritura, tírate de aquí y él te va a proteger porque está escrito que no va a dejar que tu pie se golpee con piedra. Y Yahushua le dijo, sí, pero también está escrito, no tentarás a Yahweh. No saque de contexto. Ahí vemos a Satanás sacando de contexto para hacer que uno tiente a Yahweh. Y Yahushua le acuerda que hay otra parte de la escritura que cancela esa interpretación que él tenía. Y por eso hay que conocer toda la escritura, para que el enemigo no engañe con interpretaciones falsas. Entonces, como caballo. Ahora, recuerdan, y lo voy a hacer porque sé que hay gente nueva, entonces, recuerdan que, voy aquí al traductor de Google, lo pueden hacer ustedes mismos, esta palabra en hebreo es, en realidad significa he aquí. La pueden buscar en la concordancia. Aquí lo están traduciendo como, ¿ah? Pero ya van a ver que si, digamos, pongo esta otra palabra que significa caballo, aquí, bueno, lo traducen como oh caballo, que también aplica, pero en realidad en hebreo eso sería he aquí el caballo, porque recuerden, esto es en realidad como se escribe la letra hey, hey, y hey, recuerdan que significa vean, he aquí, véanlo. Entonces, hey, esto sería Jesús. De hecho, vamos a ver si lo suena. Jesús, ¿Oyeron? Jesús, Reprendo. Entonces, ven que eso es exactamente la forma en que llaman al que ellos llaman Cristo, y como pueden oír, ¿verdad? La misma pronunciación, no obstante en hebreo, el idioma original, el idioma del Mesías mismo significa he aquí el caballo, vean al caballo. Entonces, qué curioso que hablando Yahweh en Jeremías de que abandonaron a Yahweh y se fueron a adorar los astros del cielo, el ejército del cielo, la luna, el sol. Dice aquí, cada cual se volvió a su propia carrera. Yahushua es el camino verdadero, pero ellos se fueron por sus propios caminos. Y recuerden que todo camino lleva a Roma. Como caballo, como sus, que se lanza con ímpetu a la batalla. O sea, prefieren ser de los muchos, caer a espada, ir directo contra la espada cuando tengan que rechazar la marca de la bestia. ¿Sí me explico? Vieron que decía así, esto es en realidad como caballo, porque esta letra Kaf funciona cuando se adhiere a otra palabra, funciona, tiene la función de como. Y si escribimos sus, entonces sería como caballo, que es lo que dijo ahí Yahweh. Ve, como un caballo. Ven ahí, lo tengo seleccionado. Como un caballo, aquí lo ponen como un caballo. Vamos a oírlo. Jesús, Jesús, Muy feo. Lo pongo más duro. Jesús, Por si no lo oyen los demás. Entonces vean qué curioso al leer esto. Jesús, Shoteif, Jesús, cuando dice como caballo que se lanza con ímpetu a la batalla, va milhamá, a la batalla. O en la batalla. Particular, ¿verdad? Entonces, como caballos que se lanza con ímpetu a la batalla, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo para ir a dejar los bebés. No, mentira. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, ¿verdad? Todas las aves y la cigüeña que representa un ángel caído, porque es un ave pero impura. Entonces, y vamos a ver, bueno, puedo verificar cuál es el ave, porque puede, como saben, a veces traducen un ave de una manera incorrecta, pero por decirlo así, Heilel conoce su tiempo, sabe hasta cuánto, hasta qué momento va a poder tener autoridad. Por eso dice la escritura en Apocalipsis 12 que cuando cae viene con mucho enojo porque sabe que le queda poco tiempo. Y qué curioso que se haya hecho la idea, la imagen de la cigüeña trayendo el niño, porque recuerden Apocalipsis 12 es cuando nace el varón que va a regir a las naciones con vara de hierro, cuando sale en el mundo el varón, el dragón, en este caso la cigüeña cae y es su tiempo de caída. Por otro lado está el hecho de que recuerdan los demonios, espíritus malignos, cuando estaban en las personas y Yahushua llegaba y oraba. Llegó un día donde él llegó donde un demoniado y el demonio dijo, pero ¿qué estás haciendo aquí antes de tiempo? Porque ellos saben su tiempo. Desde el tiempo de Enoch se les dijo cuánto tiempo les quedaría. Entonces, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Obviamente, en lo que respecta a la naturaleza, las aves saben cuándo emigrar, ¿verdad? Cuándo deben irse para un lado u otro, dependiendo de el clima o de lo que, bueno, necesitan ellas en el sentido de aparearse y demás cosas. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Y la tórtola, recuerden que la tórtola representa la Ruach HaKodesh, principalmente en su segunda manifestación, porque cuando la escritura habla de la paloma y la tórtola, hace alusión a primero y último, y por eso Yahushua cuando salió de la inmersión, una paloma descendió sobre él, siendo la Ruach HaKodesh. Y la tórtola, la grulla y la golondrina guardan el tiempo
de su venida. Obviamente, repito, está hablando del movimiento que hacen las aves de un lado a otro, pero vean cómo esto se conecta con la venida de Yahweh a la tierra. Guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Yahweh, que también se podría ver como el pueblo no conoce el tiempo en el que se da su venida, la venida de Yahweh. No conoce el juicio de Yahweh. ¿Y por qué lo conecto? Como si, bueno, obviamente lo principal es porque Yahweh lo asemejó él mismo, el tiempo de su venida con el juicio de Yahweh. ¿Por qué? Porque la segunda venida, la segunda manifestación de Yahweh en la tierra es para juicio. La primera fue para misericordia. Aquí con esto está confirmando que está hablando de la venida del último, porque dice que es el juicio de Yahweh. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios, oigan esto. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Yahweh está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas, igual que los traductores. Hicieron lo mismo, de una u otra manera, cumplieron una función para el enemigo, cambiando los nombres, cambiando los títulos y en muchos casos versos, quitando una palabra o dos, cambiando una palabra para que se interprete otra cosa. Salmos 22, que es clarísimo con respecto a la muerte de Mashiach, que sería atravesado y se le harían huecos en sus manos y pies, pero ellos lo cambiaron un poco. Y bueno, otros donde sale la venida de Mashiach muy clara y la han cambiado para que no se den cuenta que ya vino y lo mataron. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Entonces la ley que ellos tienen es una falsa porque la cambiaron los escribas de ellos, para no mencionar el nombre. Empezando por ahí se empezaron a desviar. Por otro lado tienen el Talmud. Esa es una interpretación muy errada de la ley y piensan que por ella son sabios. Como dice la escritura, que pensando ser sabios se hicieron necios, tontos, al rechazar a Mashiach. Ciertamente la ha cambiado en mentira. Si la cambió en mentira es porque era verdad. ¿De qué revela la ley? De la venida de Mashiach. Y Mashiach dijo, yo soy la verdad. Entonces, ¿qué es lo principal que cambiaron a Mashiach? Lo que tenga que ver con Mashiach, lo que indique que Yahushua es Mashiach. Entonces empezaron por cambiar su nombre, que es el nombre de verdad, lo cambiaron por un nombre de mentira, que curiosamente aparece en este mismo capítulo, como lo vieron ahora cuando dice como caballo. Jesús, la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. Cuando se den cuenta los supuestos sabios o los sabios del mundo del error que cometieron, cuando lleguen al otro lado y vean lo que les toca, se espantaron y fueron consternados, aborrecieron la palabra de Yahweh. ¿Dónde pues está su sabiduría? Era de mentiras, era una ilusión, no era verdadera sabiduría, porque ¿cómo pueden rechazar la verdad? Un supuesto científico se supone que está buscando la verdad absolutamente de todo lo que investigue, pero le hablan de Mashiach, se molesta, rechaza, se burla, cuando se dé cuenta que era verdad, que esto es una creación, no cuestión del chance, de Big Bang o de lo que quieran llamar, evolución y demás. Van a estar espantados, consternados, porque aborrecieron la palabra de Yahweh. Y no dice que simplemente la desecharon o la menospreciaron, aborrecieron. Es peor todavía. ¿Y qué dice la escritura? Que seremos aborrecidos por todos por causa de su nombre. ¿Y qué dice Apocalipsis 19:13? Su nombre es la palabra de Yahweh. ¿Y qué dice aquí? Aborrecieron la palabra de Yahweh. O sea, aborrecieron el nombre del Mesías. Por eso la pluma mentirosa de los escribas la cambió en mentira por Jesús. Claro, que la verdad, como dice Tesalonicenses, por no recibir amor por la verdad, Yahweh les envió un poder engañoso para que crean en la mentira. Ha estado muy presente, ¿verdad? Todo eso. Dice, ¿dónde pues está su sabiduría? Recuerden que la verdadera sabiduría viene a través de la Ruach HaKodesh que nos dio Yahushua HaMashiach. A través del último, Yahweh revela el entendimiento. Obviamente el entendimiento lo puede recibir uno con el mismo espíritu de Yahushua, pero mi punto es que de separarlo en las dos manifestaciones es sabiduría y entendimiento, porque es así como lo adquiere el último, a través de la Ruach HaKodesh. Entonces, dice, aborrecieron la palabra de Yahweh. ¿Dónde pues está su sabiduría? Ya que la verdadera sabiduría viene por medio de la palabra de Yahweh, porque está escrito en Juan 14:26 que al confesar el nombre de Yahushua desciende el Espíritu a habitar en nosotros, y es el Espíritu, según la carta de Juan, que nos enseña todas las cosas. Entonces dice el final del 9, Behakmat Ma Lahem. Entonces, por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, ¿verdad? Como la doctrina de la prosperidad, todo lo, bueno,
Hoy en día, obviamente, en la sociedad todo el mundo está muy enfocado en hacer dinero, por eso lo que mencioné ahora de la carrera. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño y curan la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz, no hay paz. Por ejemplo, y esto vean qué curioso cómo se conecta tanto, porque ustedes han visto que los políticos ya llevan años diciendo para paz y seguridad, bla, 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 paz y seguridad para el pueblo, bla, 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 bla. Y por esa razón los cristianos se han agarrado de eso para decir, uy, ya viene la destrucción repentina. De ser así, ya hubiera pasado hace rato, porque repentino es, ¿verdad? Entonces, paz y seguridad, como por 20 años seguidos han venido diciéndolo. No ha habido ni la va a haber, está escrito. Pero en el cristianismo han enseñado que va a llegar el anticristo y va a ser un tratado de paz que va a durar 7 años, supuestamente el tratado para 7 años, y que a la mitad de los 7 años lo va a romper. Entonces, esos serían 3 años y medio de paz. Entonces, al mundo se les está enseñando que va a haber paz, aunque les digan, incluso en el cristianismo, que es una paz falsa, les siguen diciendo que hay paz. Y la escritura dice, no hay paz. Curan la herida de la hija de mi pueblo, ¿verdad? Los profetas falsos que le dicen a las iglesias lo que quieren oír, lo que están esperando. Y curan la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Y, ¿verdad? Curar la herida del pueblo con liviandad es como ponerle algo a la herida que no la va a curar. Nada más le va a refrescar quizá, pero no la va a sanar. Y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni saben lo que es la vergüenza. Caerán, por tanto, entre los que caigan. Por eso ven lo que decía al iniciar cuando dijo, el que cae no se levanta, pero ahora a los del mundo les está diciendo, caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Yahweh. Los eliminaré del todo, dice Yahweh. No quedarán uvas en la vid, confirmando lo que decía ahora, que se refiere a los muchos que van como el caballo hacia la espada, porque no aceptan que el nombre Jesús es falso, no quieren aceptar el nombre Yahushua para salvación, como lo dice Romanos y el resto de la escritura, sino que van a rechazar la doctrina de los dos testigos, van a rechazar el nombre verdadero del Padre y del Hijo hasta que sea muy tarde, cuando suene la séptima trompeta y tengan que decidir ponerse o no ponerse la marca. No quedarán uvas en la vid, y por eso Apocalipsis 14 dice, otro ángel salió del templo que está en el cielo llevando también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Yahweh. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 1600 estadios. Dice, los eliminaré del todo, dice Yahweh, no quedarán uvas en la vid. Vemos que la cosecha de las uvas es cuando los muchos mueren en Apocalipsis. Ni higos en la higuera. Entonces recuerden que las uvas representan a Israel. Los higos representan a Yahudá. Por eso cuando Yahushua vino, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Y cuando iba pasando por una higuera, la maldijo y la higuera se secó porque estaba llena de hojas, pero no tenía frutos, que representa que tenían muchos mandamientos de hombres, pero no tenían nada de obras de justicia de Yahweh. Se estaban cubriendo con hojas de higo en vez de con Mashiach. No creían en Mashiach. Entonces, ni higos en la higuera. Curioso que Yahweh no diga aquí, no quedarán uvas en la vid, ni espigas de trigo. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 14, cuando habla de las uvas que van a ser arrancadas y van a morir en el lagar de la ira, primero menciona el trigo que va a ser cosechado, pero esos son los elegidos que no mueren. Aquí está hablando de los que mueren. Entonces, los higos de la higuera vienen siendo como los líderes de los Yahudim, o judíos, que no aceptan a Mashiach. Ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Se caerá la hoja. Esas obras de hombres que han hecho pensando que se pueden ganar el cielo con obras, van a caer en tierra, no van a servir de nada. Se caerá la hoja porque no han estado unidos a Yahushua, que es el agua de la vida. Entonces no se mantuvo su hoja verde, como lo dice David en Salmos. Cayó su hoja, se marchitaron. Y lo que les he dado pasará de ellos. Y recuerden que en el sexto sello, en Apocalipsis, habla de que las estrellas van a caer como los higos de la higuera, que es movida por un fuerte viento. Dice, ¿por qué permanecemos sentados? Reuníos. Entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí. Reuníos
entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí, porque Yahweh nuestro poderoso nos ha destinado a perecer. Vean qué fuerte. Y repito, con lo que hemos venido viendo, está hablando de las uvas y los higos, los muchos del pueblo y líderes de ese pueblo, o sea, pastores del pueblo de los muchos, los que enseñan doctrinas falsas. Nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas envenenadas. ¿A qué les suena eso? Yahushua es el agua de vida. Un falso Mesías es agua envenenada. Le metieron falsa doctrina. El hermano dijo aguas amargas, como las que bebieron al salir de Egipto. ¿Cómo fue que se convirtieron en aguas dulces? Al poner un árbol dentro de el agua del río. ¿Por qué? Porque el sacrificio en el madero de Yahushua sería la que nos daría la purificación del agua envenenada que nos dio el sistema en la apostasía. Bueno, en realidad lo menciono antes porque está conectado con las aguas amargas, ¿verdad? Él dijo agua amarga, ya mencioné lo de esa agua amarga que recibieron al salir de Egipto. Recuerden que el pueblo adoró a Baal, y cuando adoraron al becerro de oro, que es Baal, cuando adoraron el becerro de oro, Moshe mandó a volverlo polvo, mezclarlo con agua y se lo dieron a beber, y los que lo habían adorado se murieron. Eso fue una manifestación de lo que después en la ley se llamaría el agua de Sotá, un ritual en el cual cuando un esposo sospechaba que su mujer le estaba siendo infiel, la llevaba al sacerdote, el sacerdote le daba un agua con polvo y oraba para que si la mujer había sido infiel, al beberla se muriera. Bueno, se le hinchaba el vientre, caía y tiraba. Y si no había sido infiel, quedaba embarazada muy pronto. Entonces, eso es como haciendo alusión a que cuando el pueblo le fue infiel a Yahweh, va a tener que beber agua amarga, agua de muerte con polvo, porque polvo eres y en polvo te convertirás, como el becerro que adoraron, el ídolo, se lo tuvieron que beber en polvo de oro, porque adoraban las riquezas. Entonces, esas riquezas llevaron a la muerte y lo tuvieron que beber y fue amargo para ellos. Qué curioso que adoran a María, que viene de, verá, como en inglés Mary, en hebreo Mary es rebelión, por la rebelión, y también Mará, que es también el nombre Miriam, por si algo, pero María, que supuestamente es la madre de, según ellos, significa también amargura. Entonces, por adorar a María, van a beber aguas amargas. Y vean que en Apocalipsis, dice en Apocalipsis 8, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se volvieron amargas. Entonces, las aguas de los ríos se van a volver amargas en la tercera trompeta, una tercera parte, como la tercera parte de los ángeles caídos, los que cayeron con Lucifer, para cambiar las doctrinas y hacer que la gente bebiera aguas amargas espiritualmente, y al aceptarlas y no arrepentirse durante el tiempo que se les dio y la doctrina de los dos testigos, van a tener que beberlas literalmente. Y nos ha dado a beber aguas envenenadas. ¿Ven cómo se conecta con Apocalipsis? Y por el hecho de que Yahushua es el agua, se conecta con el falso Mesías, por el hecho de que está envenenada las doctrinas falsas del mundo y todo lo demás que ya mencioné. ¿Por qué hemos pecado? Perdón, no están preguntando, lo están diciendo. Y nos ha dado a beber aguas envenenadas porque hemos pecado contra Yahweh. Oigan, esperamos paz como los que en el cristianismo esperan el rapto. Esperamos paz y no hubo nada bueno. Día de curación y hubo turbación. Desde Dan, qué curioso que de Dan, porque recuerden que de Dan sale el que va a hacer que maten a los dos testigos, porque dice Génesis 49, Adán, que será serpiente junto al camino, que muerde los talones del caballo y hace que el jinete caiga para atrás. Caballo blanco, jinete de ese caballo blanco de Apocalipsis 6, el testigo como Moshe. Además de eso, ¿qué fue lo que había puesto el rey cuando se separó el pueblo? El rey de Israel mandó a poner un becerro en Dan y uno en Betel para que fueran a adorarlos en vez de ir al templo de Yahweh, porque no quería que se volvieran a ser amigos de Yahudá. Entonces los puso a adorar un becerro de oro, como todo lo que estaba diciendo ahorita. Bueno, un becerro. Desde Dan se oyó el resoplar de sus caballos. Desde Dan empezaron con la idolatría. Qué curioso. Dan también es juicio. Van a ser juzgados porque han ellos mismos juzgado erróneamente a Yahweh, a Mashiach, la escritura, a su prójimo, etc. Desde Dan se oyó el resoplar de sus caballos. Al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra. Vinieron y devoraron la tierra y todo lo que en ella había, la ciudad
y a los que moraban en ella. Yo envío sobre vosotros serpientes, víboras, contra las cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Yahweh. ¿A qué les recuerda esto? Me imagino que un montón de cosas, pero una de ellas, a cuando el pueblo murmuró contra Moshe, y Yahweh mandó serpientes que los mordían, serpientes envenenadas, que como tenían veneno eran llamadas serpientes de fuego, serafim, o sea, haciendo alusión a un tipo de ángel que es una serpiente de fuego. Las serpientes venenosas en la tierra son serpientes de fuego que representan ese tipo de ángeles, porque cuando muerden se siente que quema, me han dicho, bendito Yahweh, no me ha pasado. Entonces, también recuerden qué fue lo que le dijo Yahweh a Moshe cuando ellos eran mordidos. Le dijo, vaya y hágase una serpiente de bronce. De hecho, perdón, le dijo, váyase, hágase un saraf, o sea, una serpiente de fuego. Moshe entendió que tenía que ser una serpiente de bronce, porque el bronce se hace con fuego, entonces el bronce es un metal que representa el fuego. Y además de eso, curiosamente, en hebreo bronce es nehoshet y serpiente es nahash. Serpiente de fuego es saraf, en realidad significa quemándose, pero nahash es serpiente. Entonces nehoshet hace alusión a serpiente de fuego, porque el bronce, que es nehoshet, se hace con fuego, y nahash es serpiente. Curiosamente, la tav que está al final, después de nahash, para hacer bronce, nehoshet, la tav es una cruz. Entonces, una serpiente en una cruz es la palabra que se traduce como bronce. Curiosamente, en el cristianismo, que ha sido tan influenciado por lo griego, adoran a una serpiente en una cruz. ¿Sí me voy explicando? Entonces, Yahweh le dijo, hágase una serpiente y póngala en una asta. Él entendió, tengo que hacer una serpiente de bronce, y la puso en una asta. El pueblo la veía y creía en Yahweh y eran sanados de lo que habían hablado mal en contra de Moshe, su líder. Después, cuando Yahushua vino, le dijo a Nicodemo, así como Moshe levantó una serpiente en el desierto, refiriéndose a esa serpiente de bronce, así tendrá que ser levantado el Hijo del Hombre. Entonces, todo el que tenga fe en él, en Yahushua, va a ser sanado del pecado, que es el veneno de la serpiente. Todo el que confiese el nombre de Yahushua va a ser sanado del veneno que ha salido de su boca al decir el nombre del falso. ¿Sí me explico? Y recuerden que después de siglos de que Moshe hizo la serpiente de bronce, ellos la guardaron cuando se hizo el pueblo, la tierra prometida y todo lo demás, o sea, el reino en sí, empezaron a adorar la serpiente de bronce como un ídolo. Cuando llegó Ezequías, le puso Nehushtan, que significa cosa de bronce. Nehoshet es bronce, Nehushtan, la cosa de bronce, de una forma despectiva, y la destruyó. Lo acusaron de haber destruido al Dios de Israel, pero él estaba destruyendo el ídolo que tenían. Eso es una representación de que cuando el último viene, habla negativamente para destruir el Dios que ha adorado el pueblo en la apostasía, que es esa imagen de una serpiente en una cruz, y lo van a ver como un hereje por ir en contra de al que adoran como Dios. ¿Sí me explico? Entonces dice, yo envío sobre vosotros serpientes, víboras, contra las cuales no hay encantamiento, porque han adorado al que no es, han adorado a la serpiente, han adorado a Nehushtan, la serpiente de bronce. Serpientes, víboras, ¿verdad? Eso vienen siendo espíritus y demonios, espíritus malignos, contra las cuales no hay encantamiento. Eso es también particular, porque obviamente Yahweh nos dio, Yahushua dijo, les doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones. Ahora, obviamente, el nombre Yahushua no es un encantamiento, pero es la autoridad para sacar un demonio o lo que sea. No obstante, los que no tengan a Yahushua no van a tener la capacidad de encantar esos demonios que en algunos momentos sí han podido encantar. ¿A qué me refiero con esto? Recuerden lo que venimos leyendo los jueves de Éxodo, que Moshe fue mandado al faraón y se le mandó a tirar la vara que se convirtiera en una serpiente. Una vez más, una serpiente. Una vara, otra vez. Serpiente y vara. ¿Qué vara? Entonces, cuando él hace eso, después vienen los magos y hacen lo mismo. Como he dicho, imagínense qué frustrante para Moshe decir, pero padre, ¿por qué usted no me dijo esta parte? Al menos no está en la Torá. Que ellos también lo iban a hacer. Yo hubiera estado más preparado emocionalmente, psicológicamente para ¿verdad? Hicieron lo mismo. Entonces, cuando uno, por ejemplo, habla del nombre de Yahushua, hay mucha gente que dice, ay, pero yo he sacado demonios en el nombre de Jesús, pero yo he tenido milagros en el nombre de Jesús, yo he hecho lo mismo. ¿Sí me explico? Entonces no creen. Y uno, padre, pero sabemos las razones de eso, pero cuando estamos ya en la verdad, uno se los explica y muchos no lo aceptan. Entonces va a llegar un momento donde todo lo que hagan en los nombres falsos, todo ritual que hagan, toda brujería que puedan hacer, no va a tener ningún efecto sobre el mal que los va a atacar. Así como llegó un momento donde las plagas empezaron a afectar al faraón mismo y que los brujos del faraón no podían replicar
ya las plagas. Entonces, yo envío sobre vosotros serpientes víboras contra las cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Yahweh. A causa de mi intenso dolor, mi corazón desfallece. Vean cómo Yahweh pasa, por decirlo así, de estar sentado en el trono de juicio y se pasa el de la misericordia, y ahí ya empieza a mostrar el dolor que le causa tener que castigar a su pueblo. A causa de mi intenso dolor, mi corazón desfallece. Recuerden, Yahushua pasó por dolor, aprendió obediencia por medio de sufrimiento, y el último es como el corazón de la congregación, así como Yahushua el cerebro, y el último tiene que venir a morir, así como Yahushua lo hizo a través de ese intenso dolor. A causa de mi intenso dolor, mi corazón desfallece. Se oye la voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. O sea que cuando todo esto se cumpla, a fin de los tiempos, todavía faltan unos cuantos meses, no estaría en la tierra prometida, como dicen muchos que piensan en el cristianismo o el judaísmo que están ya. Se oye la voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está Yahweh en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, se acabó el verano, la cosecha, ¿verdad? O sea, pasó la cosecha, ya se acabó el verano. Recuerden, hay dos cosechas en el año. Voy a ir al calendario nuestro, los del camino.net/diagonal calendario. O pasó, sí, se acabó el verano. O sea, entonces vean, con más exactitud, estaríamos aquí. En Yom Teruah ya se acabó el verano. Es cuando empieza el otoño. Y se tienen que cumplir las fiestas que faltan. Ya Yahushua cumplió las primeras fiestas. Que es como decir, ya se cumplieron las fiestas primeras. Cuando dice, ya pasó el verano. Pasó la siega de Shavuot, Pentecostés. Se acabó el verano. Pero nosotros no hemos sido salvos. Vean qué fuerte, porque así estaban los discípulos de fijo. ¿Qué está pasando? Ya pasó Mashiach y aquí estamos todavía. Como el mismo Pablo se escribió, que cuando se dé la séptima trompeta, los que aún estemos, dice él, esperando estar aún, y sabemos que no estuvo porque no ha pasado. Ahora, obviamente aquí está hablando principalmente de los muchos que no van a ser salvos, sino que van a tener que pasar por muerte para ser justificados. Pero mi punto es, vean qué curioso cómo el verano se puede ver con ya el cumplimiento de las primeras fiestas que Yahushua hizo, y después dice, pero nosotros no hemos sido salvos, como cuando en Hechos le preguntaron, ¿y qué? ¿Cuándo va a establecer el reino? Y Yahushua, no es para ustedes saber los tiempos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Abrumado estoy. El espanto se ha apoderado de mí. No hay bálsamo en Galaad. Qué curioso el nombre que utilizó ahí. Obviamente Galaad, un lugar famoso por su bálsamo, pero el nombre, vean en el 22, dice, el 22 era, no hay bálsamo Begilad, en Gilad, esto es Gilad, vean el nombre, lo llevo al traductor, pongo Gilad, lo traducen como monumento porque fue el monumento que hizo Jacob con Labán cuando hicieron un pacto. Y recuerdan que Gil es montón o montaña y Ad testigo, bueno, hasta, pero Ed es testigo. Entonces el punto era que era el montículo del testimonio, el monte testigo, porque esa montañita que hicieron de piedras era para testimonio de que ninguno de los dos iba a pasar a hacerle daño al otro de ese límite. Pero recuerdan que el sucio de Labán fue y habló con Esaú y le dijo, yo hice una promesa, pero usted no la ha hecho, así que vaya, va por ahí, Jacob, agárrelo. Hola. Y eso sería como, ustedes han visto las olas, cómo se hacen, porque Gil, como de Abigail, mi padre es gozo, o mi padre es un círculo. Recuerdan lo que les he dicho, el círculo y el gozo está relacionado. Entonces también Gilgul, que tiene como raíz esto, es lo que se traduce como reencarnación. Y esto es testigo. Bueno, se acuerdan que esto no me lo traduce bien, pero el punto es entonces que aquí estaría diciendo, otra forma de verlo con esa palabra, no hay bálsamo en el círculo, el circuito del testimonio, en el ministerio, así como el testigo viene a cumplir su ministerio, siendo básicamente la reencarnación del Espíritu de Yahweh en la tierra, puesto que Yahweh mismo dijo, yo soy el primero y yo mismo seré con los últimos. Entonces, cuando viene como testigo a cumplir otra vez el circuito, Yahushua dijo, yo soy el sol, perdón, Yahushua dijo, yo soy la luz del mundo. El último es el sol de justicia. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el sol cada día? Cumplir su circuito. Por eso la escritura también dice que así como el sol sale de su tienda o de su alcoba, como el novio que sale de la alcoba nupcial después del matrimonio. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo sanidad para la hija de mi pueblo? Si ya Yahushua vino
y dio testimonio del Padre, viviendo en Galilea, Gal, como de Gilad, misma raíz, viviendo en Galilea, trajo la sanidad y el pueblo la rechazó. ¿Por qué pues no hubo sanidad para la hija de mi pueblo? Porque rechazaron a Mashiach.